Bueno, la clase de hoy día, ¿no es cierto? Yo la tengo... Ya. Se llama ¿Cómo ser ciudadano en Chile? ¿Ya? Eh, la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, que hay características para ser ciudadano, ¿no es cierto? Está tener los 18 años, ¿se acuerdan? ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? No sé por qué no puedo ver el chat. Alguien me escribió, pero no puedo ver qué es lo que dice. Tener 18 años, ¿no es cierto? Hoy día ya no se inscribe en el registro electoral, ser chileno y no estar condenado o estar en proceso por algún delito, en alguna condena. Por lo tanto, vamos a ver qué consiste ser ciudadano hoy en día en nuestro país. Entonces, el tema 2 es participación política ciudadana, ¿no es cierto? Ustedes ven en este caso, ¿no es cierto? Las típicas marchas, ¿no es cierto? Y puse este de ejemplo, podría ser otra, de que hoy día la educación, ¿no es cierto? Dice educación gratuita, hoy día todo lo que hablamos hoy día, ¿no es cierto?, de manifestación, es parte de la ciudadanía organizada. Cuando digo ciudadanía organizada, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay distintos grupos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que de una u otra manera se organizan para el logro de objetivos. ¿Ok? Y por ello, hoy en día es tan importante, ¿no es cierto?, que la gente en forma voluntaria, principalmente, pero responsable, pueda, ¿no es cierto?, no solamente votar, sino también manifestarse en forma pacífica, como la Constitución lo establece, en forma pacífica, en torno, ¿no es cierto?, a las demandas que el año pasado vimos que eran sociales y con justo derecho, siempre y cuando no pasen a llevar el bien público, la seguridad pública. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase, no es cierto? Analizar el sistema de representación política en Chile, valorando el rol jugado por los partidos políticos y los medios de comunicación. Reconocer y caracterizar las distintas formas de participación social y política que existen en Chile a nivel nacional, regional y comunal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros conceptos clave? Representación, participación, pluralismo, democracia directa y democracia indirecta. Esos son los 5 conceptos que vamos a trabajar hoy día, ¿no es cierto? Insisto, representación, participación, pluralismo, democracia directa e indirecta. Por ejemplo, la representación política, cuando hablamos de democracia representativa, ¿ustedes saben lo que significa? Pueden hablar. Estamos en confianza, así que pueden hablar. ¿Qué significa representación? Eso de escoger a un presidente que nos represente a todo el país. No se te escucha. ¿No? Más fuerte. Eso de escoger entre todos a una sola persona que nos represente a todos como país. Exacto. Algo que tú dijiste, algo súper claro, es cuando nosotros elegimos representantes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la primera unidad que todos tenemos soberanía, todos tenemos poder? En este sentido de elegir y nosotros entregamos nuestro poder a otra persona, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros elegimos a alguien que nos va a representar. Es alguien, ¿no es cierto?, que nosotros lo elegimos dentro de una cantidad de candidatos, nosotros elegimos a ese que nos represente. Si sale elegido, va a representar porque a lo mejor ideológicamente es parecido a como yo pienso, o algunos votan porque su religión es parecida a la mía, es conservador, más liberal, qué sé yo. Nosotros entregamos, ¿no es cierto?, nuestra soberanía individual a una persona, que es nuestro representante. Y encontramos 2 tipos de democracia. La directa, en la que ustedes conocieron en la famosa Atenas antigua, la Atenas clásica de Pericles, donde la gente iba, ¿no es cierto?, a la asamblea y ejercía su soberanía. ¿Se entiende? Si había que votar leyes, la gente, los ciudadanos, la podían votar. Pero hoy día la democracia es indirecta.
Y después, la próxima clase vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la crisis de la democracia indirecta. ¿Por qué? Porque como no pueden haber, ¿no es cierto?, congresos gigantes para 11 millones de personas, de ciudadanos, nosotros elegimos a los parlamentarios, a los senadores, que ellos van a representar, en este caso, las leyes. Se puede mutear la persona. Gracias. Se tienen que, en este caso, tal como les decía, la gente, ¿no es cierto?, elige estos representantes que de una u otra manera van al Congreso y votan las leyes, y uno piensa que lo van a hacer tal como uno pensaría. Pero aquí hay, detrás de todo eso, hay partidos políticos, ¿no es cierto?, ideologías, etcétera. Entonces, muchas veces se nos ve esa imposibilitado de que o nos desilusionamos de estos políticos porque realmente sentimos que no nos representan y que hay mucho interés detrás de todo ello. Pero esa es la democracia de hoy día, es una democracia indirecta, la del siglo XX, siglo XXI, es una democracia indirecta. Nosotros elegimos, ¿no es cierto?, a los representantes que nos van a gobernar. Sigamos. Esta es la imagen de la antigua Grecia, y ahí está Pericles en la asamblea y la gente votaba. Y esta es la actual forma de representación, la democracia indirecta. En este caso es un congreso, ¿ok? ¿Se acuerdan el año pasado, no es cierto, el tercero medio B fue el congreso a la sede en Santiago, de que eran así? Entonces, es ahí donde está la soberanía popular, es decir, la gente que va a hacer nuestras leyes se encuentra en el Parlamento. Pero antiguamente la gente en la antigua Grecia, ellos mismos votaban, no elegían a alguien que votara por ellos una ley, sino que ellos levantaban la mano si están de acuerdo o no. Eran otros tiempos. ¿Cuáles son las condiciones para participar en Chile? Primero, tengo que ser súper claro. Desde que aparece la política moderna, ¿no es cierto?, las ciencias políticas modernas, siempre se ha aclarado que hoy en día existe el principio de soberanía popular. Es decir, ¿dónde reside el poder? En el pueblo. El pueblo es el que manda. Por eso el jefe de Estado es un mandatario, es decir, ejerce el poder del pueblo. También existe el segundo principio, que es de representación popular. Es decir, el pueblo elige constantemente a sus gobernantes, o en este caso parlamentarios, en elecciones periódicas. No existe esto de que sean vitalicios, lamentablemente en Chile, y afortunadamente se va a legislar para que, no sé si han visto noticias, de que un diputado pueda ejercer 2 años o 2 periodos y nada más. Porque hay, por ejemplo, hay senadores que llevan desde el año 90, desde el retorno a la democracia, todavía en cargos políticos. Y si ustedes se dan cuenta, 2000, 2010, 2020, 30 años llevan, ¿no es cierto?, ejerciendo política sin darle espacio a otros. Claro, y ustedes saben que los sueldos son bastante interesantes de la gente que trabaja, y por lo tanto es importante para ellos mantenerse de una u otra manera en el cargo. Otro de los principios, ¿no es cierto?, de nuestra democracia es la separación de poderes, y lo vimos, ¿no es cierto?, en la segunda clase. Cada poder del Estado tiene sus propias competencias, sus propias atribuciones. Nadie puede infringir, pasar a llevar las atribuciones de otro. Tiene que existir una constitución. ¿Por qué? Porque la constitución establece, ¿no es cierto?, los deberes y derechos, y también las limitaciones del poder. Y eso es muy importante. Por lo tanto, la constitución es sumamente clave para entender, ¿no es cierto?, la participación ciudadana. Y lo otro factor muy importante es que, y aquí vamos a entrar a hablar un poco de los partidos políticos, es que en una democracia tiene que existir pluralidad, es decir, ideas divergentes de todo índole. Por ejemplo, gente que opine de derecha y de izquierda y de centro, gente que sea religiosa, atea, ¿no es cierto?, gente que sea de distinto tinte político. En una democracia real tiene que existir alternativas políticas, ¿ok? Por lo tanto, uno se puede ser representado, o un partido político te puede representar. Hoy en día en China, ¿no es cierto?, como vimos en las clases anteriores, existe una cantidad de partidos políticos y que se quieren formar, etcétera, a nivel nacional, ya sean regionales, locales, nacionales, pero es porque hay diversidad, y eso es importante, que en una democracia tiene que haber diversidad.
ahí está lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Aquí hay una figura de la mano derecha, ¿no es cierto?, que es el pueblo, ¿no es cierto? En este caso habla, ¿no es cierto?, de izquierda. Aquí están los partidos políticos, ¿no es cierto?, que hoy día existen, la constitución, le decíamos la soberanía popular, la separación de poderes, ¿no es cierto?, que aquí está también representado como el ejecutivo, el legislativo y judicial. Por lo tanto, esos son los principios básicos que sustentan nuestra democracia en nuestro país. Por lo tanto, si queremos hablar del sufragio, vamos a tener lo siguiente. Recuerden que el sufragio electoral hoy día, ¿no es cierto?, establece que la gente que tenga, ya les dije, mayores de 18 años, que no tenga condena o esté procesado por algún delito, y siendo chileno, puede participar en elecciones, ya sea elecciones periódicas para presidente, parlamentarias, municipales, o plebiscitos como el que se iba a hacer en abril y que se corrió para octubre, para reformar la constitución o cambiar la constitución, o plebiscitos comunales. Las comunas se hacen plebiscitos para qué. Por ejemplo, si hay que cambiarle el nombre a una calle, si se quiere realizar algún parque en un territorio que antes no pertenecía a alguien, o alguien lo donó o se compró, se hacen plebiscitos comunales en busca del bien común. Por lo tanto, la participación no solamente se agota en las elecciones, ¿no es cierto?, a las grandes elecciones, sino que dentro de la comuna también existen elecciones que son importantes. Y los plebiscitos nos permiten, ¿no es cierto?, cambiar nuestra constitución. ¿Qué características encontramos en este aspecto? Uno, la participación política en nuestro país posibilita que los partidos políticos designen sus candidatos, ¿no es cierto? Los candidatos, ¿no es cierto?, que a lo mejor en un momento determinado están por las encuestas, ya sea porque están bien valorados, pueden los partidos políticos designar a sus personas. Voluntario. Hoy en día, el que va a participar lo puede hacer si quiere o no. Por eso dice voluntario. Hasta el 2013 aquellos que se habían inscrito en los registros electorales, siendo mayores de 18 años, tenían que votar para siempre. ¿Ok? El que se inscribió, ya sea para plebiscito o elecciones de presidente, de parlamentario o en este caso de alcalde, tenían que votar. Por lo tanto, mucha gente que tenía 20, 30, 40 años nunca se había inscrito en el registro electoral y no votaba. Pero, ¿no es cierto?, con el cambio de los tiempos, se buscó que, como los jóvenes, sí, trató de incentivar que los jóvenes fueran a votar, ¿y cómo se hizo? Ya, que el voto sea automático. Cumpliendo 18 años, la persona podía votar. Pero ocurrió todo lo contrario. En vez que los jóvenes fueran a votar, empezaron a decaer en ir a votar. Y peor aún, los que estaban inscritos de antes, dejaron de ir a votar. Por eso en las últimas elecciones son muy bajas la cantidad el porcentaje de gente que fue a votar, y que lo vamos a ver en la próxima clase, para que ustedes se den cuenta, porque tengo todo el gráfico de las últimas elecciones y se den cuenta cómo la gente ha dejado de participar, y en este caso llama mucho la atención, porque cuando uno elige a alguien, hay una legitimidad, es decir, aquel que es elegido es porque realmente logró el porcentaje para obtener. Pero si uno mira realmente la cantidad que votó por él con la gente que no fue a votar, uno dice, chuta, sí, es legítimo, fue elegido, pero es representativo. Y ahí viene la pregunta. Son vinculantes para los partidos políticos, es decir, todos los resultados de una elección tienen que ser respetados por las personas, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque la Constitución establece que en este caso los candidatos que obtengan mayoría y ganen la elección, en este caso, si representan a un partido político, tiene que, en este caso, acatar. Ustedes saben que el servicio, ¿no es cierto?, de elecciones, servicio electoral, organiza, ¿no es cierto?, las primarias, por ejemplo. ¿Usted sabe cuáles son las primarias? Cuando, por ejemplo, cuando se quiere elegir a un presidente, por ejemplo, dice ya, se hace siempre por ahí por junio la primaria, y dice ya, va una cierta cantidad de candidatos.
Y, por ejemplo, la centro izquierda lleva muchos candidatos, que uno dice, chuta, ¿cuántos van a ir a final de año? No, se elige una primaria y la gente va a votar. Por ejemplo, la última elección del año 17, ¿no es cierto? Hubo primarias, por ejemplo, la derecha, ¿no es cierto? Iba Sebastián Piñera, iba Osandón, ¿no es cierto? Y el otro chiquillo era Kast, Felipe Kast. Piñera ganó, por lo tanto, Osandón y Kast no podían postularse a la elección presidencial final, porque tienen que aceptar que ellos fueron derrotados. Pero ¿qué sí podían hacer Osandón y Kast? A lo mejor no podían optar a ser presidente, pero sí podían optar a ser candidatos a diputados o a senadores, que lo lograron. Y los gastos de las primarias los asume el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza que haya representatividad y en este caso que de una otra manera que todos los canales posibles, ¿no es cierto?, de participación estén presentes. Entonces, ¿cuál es el rol de los partidos políticos? Vamos a ver sus características. Según lo que establece la Constitución, ¿no es cierto?, es la base de nuestra democracia. ¿Por qué dirán ustedes? Porque son ellos los que representan las ideologías y representan, ¿no es cierto?, a gran parte de la población. Pero hoy en día ustedes se dan cuenta que gran parte de los partidos políticos tradicionales, ¿no es cierto?, que vienen del siglo XX, muchos de ellos, ¿no es cierto?, están en cuestionamiento, que eran muy antiguos, que son muy apegados, que son muy conservadores, son muy arraigados a su ideología, y no entienden que el mundo ha cambiado totalmente, y que de otra manera hoy día se necesita más cuerpos representativos, nuevos partidos políticos, nuevos liderazgos, no gente, ¿no es cierto?, que ya vivió la Guerra Fría, ¿no es cierto?, y sigue en el cargo, no, necesitamos nuevas voces. Los partidos políticos son una forma de participación política voluntaria. El que quiere se inscribe en un partido político. No es que a uno lo obliguen, no. El que quiere y le gusta le gusta la política, puede, en este caso, participar. Los partidos políticos son una forma de canalizar inquietudes, necesidades sociales y políticas de la población. Por supuesto, los partidos políticos siempre van a representar a alguien. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué partido representa a la clase alta hoy en día? ¿Puede opinar? ¿Pueden hablar? Derecha, social. La derecha, ¿qué partidos políticos? Derecha. ¿Mm? La UDI, muy bien. Conservador. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Está la UDI. Chile Vamos es el conjunto de partidos de derecha. Partido Nacional, ese del siglo pasado, pues Gonzalo. Ese fue para los tiempos de Allende. Está Renovación Nacional y Evópoli. ¿Ya? Esos son los partidos de derecha. ¿Ok? De centro. ¿Cuál es el partido de centro hoy en día? ¿Quién se acuerda? Y de hecho estuvo muy presente durante el periodo del gobierno de Allende. ¿Se acuerdan? ¿El demócrata cristiano o no? Exacto, el demócrata cristiano. Ese es el partido típico de centro que representa a la clase media. ¿Ok? ¿Y cuáles entonces serían los partidos de centro izquierda? Ahí tenemos harto. Ahí tenemos una gama de partidos, pero los más conocidos. Es que el MIR, en este caso, es un movimiento más que un partido político, que muchas veces se la ha tildado hasta terrorista, pero no es un partido. Tenemos, por ejemplo, partamos de centro hasta llegar a la izquierda pura. Tenemos al PPD, que significa Partido por la Democracia. Después tenemos, ¿no es cierto?, el Partido Radical Demócrata. Después tenemos al Partido Socialista. Hay uno en izquierda que es Acción Popular, no me acuerdo. Claro. Acción Popular Independiente, algo así era. Exacto. Y después tenemos al final el Partido Comunista. Pero, tal como lo dijo Ignacio, hay un nuevo grupo
que se salió de todo este ámbito de los partidos tradicionales, que es lo que hoy día hablamos del Frente Amplio. El Frente Amplio, ¿no es cierto?, une a todos los partidos chiquititos, que son los regionales, los que tienen a lo mejor pocos socios, y se llama así Frente Amplio, donde hay una diversidad de opiniones, y lo más importante es que se puede ver que hay intereses de todo. Por ejemplo, el Partido Humanista está dentro del Frente Amplio, porque los partidos tradicionales que nombré en primera instancia, el PPD, el Radical Demócrata, el Partido Socialista y el Comunista, son de la antigua ex mayoría y antigua concertación. Son los partidos tradicionales. Pero surgió un nuevo grupo, y por eso se llama Frente Amplio, porque todos los partidos pequeños pertenecen a ese grupo. Y son todos de oposición. Hoy día son todos de centro izquierda, pero por eso, cuando hablamos de oposición hoy en día, tenemos dos: la antigua ex mayoría, nueva mayoría o ex concertación, más el Frente Amplio. Frente a Chile Vamos, que son los partidos de derecha, que son los que reúnen a los partidos de derecha. Entonces, es mucho más amplio el espectro político hoy en día. No son solo los partidos políticos antiguos, que eran muy poquitos. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación hoy en día? Por ejemplo, tienen un factor muy relevante hoy en día. Por ejemplo, la televisión debe destinar gratuitamente, me dice que me queda poco tiempo, gratuitamente 30 a 40 minutos diarios de propaganda política cuando vienen elecciones presidenciales de parlamentarios, y en este caso hay un criterio de equidad, es decir, todos tienen que tener el mismo tiempo de duración, ¿ok? Por eso las próximas elecciones que vengan, ustedes se van a dar cuenta de ello. La propaganda y publicidad, por favor. La propaganda es todo aquello que está destinado a que los votantes sufragien por alguien, por un determinado candidato, ¿ok? Entonces uno tiene que distinguir entre publicidad y propaganda. La propaganda es de carácter político, publicidad tiene que ver en este caso con algo económico. Los propios candidatos o los partidos políticos o pactos a los que pertenecen, ¿ok? Entonces la propaganda tiene un carácter político. Luego, se realiza por radios, por prensa, por canales de televisión, excepto en cine y altoparlantes. Por lo tanto, la propaganda política, como ustedes deben saber, tiene que ser justo, equitativo para todos los partidos políticos y todos los representantes. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplos. Cuando la elección de Sebastián, él decía su eslogan: se les acabó la fiesta a los delincuentes. Ahí aparecen actores apoyando, ¿no es cierto?, a algún candidato. Otra forma de participación ciudadana son los movimientos sociales, ¿no es cierto?, y las ONG, que son muy importantes. Esto es muy relevante porque hoy en día están más presentes los movimientos sociales más que los movimientos políticos de partidos políticos. ¿Por qué? En los movimientos sociales se agrupan en una acción colectiva, buscan un cambio social para llamar la atención de las autoridades y pueden durar años o unas cuantas semanas. Por ejemplo, el estallido social fueron movimientos sociales de toda índole, porque habían reclamos de varias cosas. Por lo tanto, eran desde estudiantes, desde mujeres, ¿no es cierto?, de pobladores, de todo ámbito. Entonces, los movimientos sociales son los que hoy día tienen más fuerza que los movimientos, ¿no es cierto?, que de carácter político, de partidos políticos, porque los partidos políticos están cuestionados, porque no representan la realidad, ¿no es cierto?, del chileno promedio, o en este caso de la gente más pobre. En cambio, sí, los movimientos sociales, sí, porque pueden ser de carácter para mejorar las condiciones de la gente o para mejorar, en este caso, la calidad de vida y también el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, chiquillos, en esta clase aprendimos, ¿no es cierto?, lo importante, ¿no es cierto?, de la participación política en nuestro país. ¿Alguna duda? ¿Pueden plantearla a viva voz? La ONG las llevan a cabo empresarios. ¿Cómo? La ONG las llevan a cabo empresarios.
Mira, hay ONGs que pueden ser creadas por empresarios o por gente de cualquier tipo. Comunidades, gente, ¿no es cierto?, que se une para hacer algo. No necesariamente por empresarios. Sí, esas ONG necesitan después recursos para trabajar, ¿ya? Y que piden apoyo a los empresarios, etcétera. Pero sí, es necesario, para hacer cualquier cosa necesita dinero, pero tiene que ser Sí, pero dinero pueden venir de limpio. cualquier lado. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasó al principio? Es que llegué un poquito tarde, llegué como 5 minutos tarde. Algo así. No, explicaba, ¿no es cierto?, lo que voy a seguir ahondando en la próxima clase, que es sobre, ¿no es cierto?, la forma de participación en Chile. ¿Ok? Quiénes son ciudadanos, que lo vimos en la clase anterior, y la forma de participación, pero lo vamos a ahondar en la próxima clase también. Yo en su Facebook les voy a plantear, ¿no es cierto?, y le voy a escribir la actividad que van a realizar, que va a ser bien breve, y ya la próxima Eso clase era todo, vamos no a tengo empezar a nada hablar que de pensar. lleno de las Es solamente elecciones seguir y lo que ocurrió, ¿no es orden cierto?, en la que última en toda la elección, red. para ver un poco la crisis de la O sea, democracia. la suma ya la pasó ya, no tiene problema con la suma. Está todo bueno. Ya, entonces hay Pero que ¿sabes ver qué? lo La que otra vez no Jonathan. tenía problemas con la resta. Jonathan, ¿tienes tu Tenía audio? problemas Dígame. con la suma. Ah, perdón. ¿Tienes tu audio encendido? Bien, chicos, les envío un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos, cuídense harto, disfruten esta lluvia junto a los Chao, suyos. profe, que esté bien. Y estaremos en contacto en cualquier momento. Si el de arriba es No lo más olviden. Chao, muchachos. no puedo. Siempre a su debido Chao, muchachos, que tengan un buen tiempo. día. Chao, chicos. Nos vemos la Chao, próxima profe. clase. Muchas gracias Chao, por todo. profe. Chao, un abrazo a Chao, todos. muchachos. Cuídense Chao, harto. chiquillos. Chao, Cuídense. chao. Chao, Gladys. Chao. Chao, Daniel. Chao, chao, profe Gladys. Chao, profe Fabián. Que no lo Chao, sé Dani. quién es usted, pero igual chao. Chao, chao. Chao, Richelle, Chao, Antonella, profe, chao, Lo profe sé. Pino. Isadora, Que la Clemente, pase bien. Vilma,